Buenas tardes. Buenas tardes. Y benvinguts. Bienvenidos en una tarde casi primaveral, casi de verano, cuando quizás lo que apetece más es ir a tomarse una copa, una cerveza y disfrutar de lo que puede ser una agradable velada. Así que agradeceros que esta tarde habéis tenido la oportunidad de acercaros a nuestra escuela de filosofía, a Record de Sociedades, y que podamos hablar de los maestros de sabiduría. Mi intención no es hacer una conferencia doctrinal, ni muchísimo menos, porque el tema de los maestros de sabiduría es un tema muy amplio que da para muchas horas, y lo único que pretendo es acercaros un poco, como la misma introducción dice, pues explicar lo que es un maestro, explicar lo que se puede entender por sabiduría, explicar alguna que otra anécdota, que al parecer estos seres especiales pues tenían un gran sentido del humor. Y por último, si os ha gustado la cosa, haremos un poco de charla de coloquio. Con lo cual os invito a que si a lo largo del tiempo que yo vaya hablando tenéis alguna duda, más o menos la anotéis, la memoricéis y luego intentaremos resolverla entre todos. Ya os digo, es un tema muy amplio que daría pero simplemente vamos a tratar de acercarnos a este concepto del maestro de sabiduría. Y antes de empezar a hablar de los maestros, me gustaría deciros lo que yo opino de Record de Sociedades, aunque solo sea brevemente. Para mí, Record de Sociedades, esta escuela es como una puerta, o más que una puerta, una ventana abierta al mundo, una nueva forma de ver la vida, para poder llenarla de colores, llenarla de ilusión y de poesía y de cosas bien hechas. Quizás el mundo en el que vivimos, muy ajetreado y muy rápido, donde prácticamente tenemos que trabajar para poder pagar, para poder tener, para poder ir, para poder aparentar. La filosofía lo que pretende introducir en nosotros la tranquilidad de la forma de entender la vida. Y aprender que tal vez las cosas materiales son importantes, pero pueden ser prescindibles, y que tal vez la vida interior, que es aquella que los maestros de sabiduría se han dedicado todo el tiempo que han podido, es mucho más importante que lo exterior. Así que sin más, voy a empezar a hablar un poco acerca del concepto de maestro, a ver si nos ponemos de acuerdo en lo que es un maestro de sabiduría, y qué es lo que nos puede enseñar. Cuando estaba preparando la conferencia y estaba tratando de hallar una idea de maestro, el primer concepto que me venía a la mente, la idea que tenía, era que desde pequeños quizás el maestro es aquella persona que en el colegio nos enseñó los rudimentos de matemáticas, a leer, a escribir, quizás las primeras normas de educación, a estar bien sentados, a estar cómodamente en un sitio público, a no molestar, a ser unas personas dignas mientras somos pequeñitos. Conforme vamos creciendo, cambiamos y no tenemos maestro, tenemos un profesor de escuela, que es una persona que tiene unos conocimientos técnicos superiores al nuestro y lo que pretende es transmitirlos a nosotros. La diferencia es bastante grande. El maestro tiene una concepción como de persona respetable, que merece nuestro respeto y su veneración y que hay que tomarla en consideración. Y el concepto de profesor empieza a desdibujarse, es como alguien más igual. Y si cogiésemos a una persona de la calle, normal y corriente, y le preguntásemos, y a lo largo de la vida, después de acabar los estudios, las universidades, las formaciones profesionales, ¿necesitas un profesor, un maestro? La mayoría de la gente dirá, no, yo es suficiente, ya sé lo que necesito y ahora soy yo el que vive. Veremos que esto quizás no es exactamente así. Pero he dicho que primero veremos lo que es un maestro. Y vamos a acercarnos un poco a la idea del maestro como aquella persona que desde pequeño nos ha enseñado quizás las mejores cosas o las más importantes. Para intentar definir al maestro, si nos vamos a la etimología, el concepto de maestro viene del latín magister, que significa básicamente una persona que tiene una capacidad o un conocimiento especial en una determinada área del saber, que sabe transmitir ese conocimiento y que tiene discípulos o aprendices que no van detrás de él, sino que lo siguen en cuanto al conocimiento para poder adquirir. Así definido es muy simple. Y sobre todo si pensamos que de magister deriva magistrado, magistratura, en castellano antiguo maese, maestrazgo, también deriva la palabra de enseñar, con lo cual es una palabra que tiende a mostrarnos cierto respeto por la persona que calificamos de maestro. Pero yo creo que hoy día utilizamos mal ese concepto de maestro, porque como os he dicho, tiene que tener tres cualidades.
La primera tiene que saber o tiene que destacar en una cierta rama del saber, tiene que ser capaz de transmitir ese conocimiento y tiene que tener discípulos o aprendices que vayan con él y que intenten seguirlo, mejorarlo o ampliarlo. Por tanto, para que podamos ponernos de acuerdo en lo que es un maestro, he sacado un par de diapositivas de internet de personas a las que nosotros solemos llamar maestro. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Quién? Juan María Alzac, un maestro de la cocina. ¿Es un maestro? Así como lo hemos definido. Bueno, ¿es un especialista en una rama del saber? Sí, en la cocina. ¿Sabe transmitir ese conocimiento? ¿Tiene escuela? ¿Y tiene discípulos? Bueno, creo que quieren que esté iluminado y que se me ha llegado. Yo tengo mis dudas en que sea un maestro. Es un gran profesional, no cabe la menor duda. Y es una persona que en el ámbito donde él desarrolla su actividad, que es la cocina, es reconocido internacionalmente, ha hecho grandes avances. Pero preguntarle si os cuenta el último secreto de la cocina, ¿qué os dirá? Entonces tal vez no sea un maestro. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? ¿Quién es? Ferran Adrià. ¿Maestro de la cocina? Habrá que cambiar las diapositivas, pero bueno, no hay problema. También tiene el mismo problema que el anterior. Es muy bueno, es un gran profesional, se le da el título de maestro, pero ¿conocéis algún discípulo suyo? ¿Algún aprendiz? ¿Alguien que vaya detrás de él? Suelen tener equipos para trabajar en la cocina, pero tal vez no sea un maestro. La siguiente, por favor. ¿Alguien sabe quién es? Norman Foster, un maestro de la arquitectura. ¿Alguien le conoce discípulos? ¿O una escuela? Encontramos lo mismo entonces que las anteriores. Grandes profesionales en la arquitectura, en la medicina, que les llamamos maestros, pero que tal vez nos hemos olvidado de que las palabras tienen un significado y por las prisas con el vivir nos hemos olvidado de que cada palabra hay que utilizarla para lo que significa. Sería un gran profesional, internacionalmente muy reconocido, muy cotizado, ha hecho muchas cosas. Ayer cuando estaba preparando las diapositivas tenía una de Santiago Calatrava y dije, no, la de Santiago Calatrava no la traigo, porque con los últimos desastres que ha hecho, me parece que el calificativo de maestro ya lo ha perdido. A la siguiente, por favor. Maestro del cine. ¿Maestro? ¿Tiene discípulos? ¿Y transmite su forma de hacer cine? No, él con el cine transmite, pero tiene a alguien que detrás de él pueda aprender la forma de hacer cine para cuando él muera, alguien pueda continuar haciendo ese tipo de cine. Hombre, le han copiado muchísimo, entiendo que le han abierto las puertas, ¿no? Evidente, una forma, pero él tiene discípulos, entonces es un gran profesional, pero quizás no sea un maestro. La siguiente. El maestro del suspense. Sí, pero es un maestro. Es decir, lo que yo quiero que nos demos cuenta es que tenemos una facilidad muy grande para aquellas personas que nos impactan por su actividad profesional, llamarles maestros, pero que quizás no es demasiado correcto utilizando el lenguaje correctamente. La siguiente. Este sí. Este es, bueno, es mitológico, bien hecho, lo que le queráis decir, pero este es Jesús. Él sí que fue un maestro de sabiduría. Él tuvo discípulos y transmitió esa sabiduría y sabía vivir y sabía hacer las cosas. La siguiente. Platón, también otro de los grandes sabios de la antigüedad, que formó sobre todo con Sócrates y Platón, formaron la escuela y tuvieron muchos discípulos y fueron muy reconocidos y gracias a ellos gran parte del conocimiento de Grecia ha llegado hasta nosotros. Y tuvieron su escuela, su formación, que incluso su escuela tenía una parte esotérica para que aquella persona que quería aprender lo fundamental de la sabiduría, de la filosofía, fuera capaz de alcanzar ese conocimiento. No hacían como los grandes cocineros que te explican la receta, pero el ingrediente secreto como que no, ¿verdad? La siguiente, por favor. Mahoma
terminó otro de los grandes. Fundó una religión, tuvo seguidores, en fin, es otro de los grandes maestros. ¿Y la siguiente? Este es un maestro, aunque sea a nivel de cine, muy bien, pero es un maestro. Evidente. Tiene las últimas películas de la saga, pues bueno, se ha visto el templo de Dai, se ha visto cómo forma, cómo se preocupa, cómo quiere transmitir todo su conocimiento, no se queda para nada, y cómo quiere que el discípulo avance y sea incluso mejor que él, aunque con los 900 años que dicen que tienen alguna película, no sé si son muchos años para llegar a tener esa salud. ¿Vale? Pues un momento, ahora podemos parar y seguimos continuando. Bueno, esto por lo que se refiere al concepto de maestro, que como hemos visto, no es lo mismo un maestro que un gran profesional. Y la charla, la conferencia de hoy, el bloque, como lo queréis llamar, lleva por añadido a maestro, sabiduría. Y aquí, la verdad, he tenido bastantes más dificultades en poder definir lo que es la sabiduría. Porque claro, maestro es relativamente sencillo. Pero definir lo que es la sabiduría me ha costado bastante. Y hasta el final he tenido que, bueno, no contar un cuento, pero he tenido que acudir a una de mis experiencias de la vida para intentar transmitir lo que es la sabiduría. Si intentamos definir la sabiduría y vamos a cualquier diccionario, nos vamos a encontrar con algo que es un poco complicado. Y básicamente viene a decir, consiste en utilizar la experiencia de nuestro pasado para, obteniendo el conocimiento sobre los hechos que nosotros hemos vivido, plasmarlas hacia el presente para obtener un futuro mejor de acuerdo con lo que hemos vivido. Total, que yo no me enteré de nada. Fundamentalmente lo que quieren decir es, la sabiduría viene de extraer nuestra propia experiencia para plasmarla hacia el futuro. Vale, muy bien, eso es lo que tienes que hacer, pero ¿qué es la sabiduría? Porque no acabamos de definirla. Lo que sí me he encontrado, y creo que nos podemos poner todos de acuerdo, es que el refranero popular es un pozo de sabiduría. Cuando alguien nos dice, a quien madruga Dios le ayuda, lo que estamos transmitiendo es que a lo largo de muchas generaciones, de mucho tiempo, el ser humano se ha dado cuenta de que si se levanta pronto, puede aprovechar el día, que si la luz le ayuda, etcétera, etcétera. Bueno, siempre aparece alguien que te dice, no por mucho madrugar, aparece antes. Siempre hay alguien que te está ahí dando la cifra. Pero, no por mucho madrugar amanece antes, significa que también hay que saber llevar las cosas en su momento. Es decir, si hemos quedado a las 5 de la tarde, aunque aparezcamos a las 4:30, no va a aparecer la persona, hay que esperar a las 5, y tampoco aparezcamos a las 5:30 porque ya se habrá ido. Es decir, cada cosa tiene su momento, su exactitud. De hecho, la filosofía, una de las cosas que decía era, hay que saber actuar cuando es necesario y esperar cuando es el momento de esperar. Lo difícil es saber cuándo. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más. Bueno, estamos de acuerdo en que definir sabiduría es difícil. Vamos a ver qué ha pasado en la antigüedad. Vamos a poner una diapositiva. Si no está ahí pendiente. Sí. Egipto. ¿Qué nos dejó? ¿Qué concepto nos dejó Egipto? A través de las pirámides... Pon la siguiente, por favor, Tino. Esto es una de las pirámides de Egipto. Las pirámides tienen 4 caras. Si os hacéis mentalmente el dibujo, veremos que tienen 4 caras. Los egipcios decían que la sabiduría se alcanza cuando alguien, partiendo de la base de uno de los conocimientos, es capaz de llegar a la punta. Las 4 caras de la pirámide es porque el conocimiento o la vida o todo lo que podemos hacer y aprender se divide en 4 grandes grupos. Ciencia, arte, religión y política. Religión o mística y política. De tal forma que si empezáis a pensarlo un poco, cualquiera de nuestras actividades, de las que conocéis, de la gente que hace, se puede llevar o a ciencia, o a arte, religión o mística o política. Eso significa que cuando empezamos a estudiar y cuando empezamos a trabajar, normalmente nos encontramos en la base de la pirámide, muy lejos del conocimiento. Tenemos que empezar, hay que experimentar, hay que saber, hay que llegar a... Y eso requiere que nos movamos por dentro, por fuera, busquemos y trabajemos. Conforme uno va mejorando, adquiriendo mayores conocimientos, puede llegar a la cúspide de su cara, que al mismo tiempo lo va a relacionar con las otras caras. Hay un gran científico actualmente, Stephen Hawking, que prácticamente ha llegado a la parte de la ciencia por arriba del todo. Y él está empezando a decir en sus escritos,
Sí, nosotros podemos describir el universo, podemos trabajar con él, las ciencias conocen, pero falta algo más que no acabamos de explicar. ¿Qué es lo que le falta? El elemento místico o religioso. Y al mismo tiempo un artista, cuando trabaje su cara y ahí arriba, te dice, bueno, pero es que para poder hacer una exposición necesito orden, orden que me dará la política. Por lo tanto, quizás la sabiduría sea difícil de definir, vamos a intentar trabajar en ello, pero Egipto nos dejó algo para intentar acceder a la sabiduría, una fórmula que es subir o trabajar en nuestra área hasta el punto de perfeccionar y mejorarnos. ¿Y qué hay arriba de la pirámide? Lo que se llama el piramidón. ¿Puedo pasar, Tino, por favor? ¿Qué es el piramidón? La pirámide en miniatura, o una pieza proporcional a la estructura de la pirámide. La leyenda cuenta, el mito cuenta, que las 3 grandes pirámides de Gizeh, el piramidón de arriba era de oro. Bueno, como os podéis imaginar, enseguida que Egipto empezó a decaer, el piramidón fue de las primeras cosas que desapareció. Luego, a ver qué hacemos con él. Y el piramidón, en el fondo, lo que hace es unir las 4 caras de la pirámide. Por lo tanto, el que consiga a través de su profesión, a través del arte, de la ciencia, de la religión, de la mística, de la política, llegar arriba del todo, podrá entender y conocer la sabiduría. Creo que hay dos diapositivas más, que hacen referencia al piramidón. Por ejemplo, este ya está más decorado, incluso tiene símbolos egipcios. El siguiente, por favor. Incluso la figura de un ser humano como que teníamos la capacidad de alcanzar la sabiduría y de llegar a la tener. ¿Vale? Vale. A partir de aquí, como todavía no hemos llegado a saber lo que es la sabiduría, me he fijado en algunos de los grandes filósofos que ellos nos han dejado lo mismo que la pirámide, pero de otra fórmula. Es decir, Aristóteles, Ramon Llull, Blavatsky hablan de que para adquirir el conocimiento, para adquirir la sabiduría, tenemos que seguir una escalera, es decir, hay que seguir pasos para llegar a la sabiduría. Concretamente, Aristóteles nos va a hablar de que, primero de todo, nosotros llegamos a la vida y a través de la sensación obtenemos una serie de experiencias que a través de la técnica en cualquier profesión empezamos a obtener mayor fluidez en ese conocimiento que hemos adquirido y que podemos llegar a la sabiduría, que para eso necesitamos filosofía y podemos llegar arriba del todo. Es decir, vamos a encontrar a lo largo de la historia grandes filósofos que nos van a hablar de esa necesidad de plasmarlos e ir paso a paso. Pon la siguiente, por favor. Ramon Llull, esto creo que está sacada de las manos, la siguiente también, nos habla de una escalera que hay que ir trepando, paulatinamente, obteniendo conocimiento, poniéndolo en marcha, siendo capaz de nosotros de trabajar con él. Y la siguiente, creo que es la figura del árbol de la sabiduría, que nos dejó también... No, esta es también la escalera, y la siguiente es el árbol de la sabiduría. ¿Vale? Uy, no, atrás. Esta no es el árbol de la sabiduría, obviamente. Vale, por favor, Tino. Vale, de esta forma, tampoco hemos llegado a saber lo que es la sabiduría. Es decir, nos hemos acercado, hemos hablado de ella, hemos intentado verla desde distintos puntos de vista, pero nos falta algo más. Es decir, sí, es muy bonito, sabemos que nos podemos dedicar a nuestra profesión y que llegaremos a un punto donde queremos la sabiduría. ¿La sabiduría es saberlo todo? Es que si fuese todo, empiezas a estudiar cuando eres pequeño, ciencias, arte, religión, política, matemáticas, física, química, astronomía, y cuando llegues a viejo te vas a morir y todavía no lo sabes, siempre te queda algo por saber. Esta era una anécdota. Nos vamos a ir, ahora sí, nos vamos a ir a Grecia. Esta es una pitonisa. Bueno, es la representación que han hecho de una pitonisa. El mito, la leyenda cuenta que en un determinado momento en Grecia, una serie de estudiantes se fueron a ver a la pitonisa y le pidieron, por favor, dinos quién es el más sabio de Grecia. Y la pitonisa les dijo, Sócrates. Todos quedaron aturdidos porque Sócrates no es que tuviese fama de sabio, al contrario, tenía fama de pendenciero. Pero Querofonte, que estaba en el grupo, se fue a ver a Sócrates y le dijo, escucha, Sócrates, el móvil está ya hay que apagarlo, porque está haciendo mucho ruido.
Y Querofonte le dijo, Sócrates, mira qué nos ha pasado. Dile que no te llame, que a estas alturas del partido ya hay que hacer otras cosas. Pobrecito. No pasa nada, pero páralo, mujer, que yo te veo. No pasa nada. Estábamos diciendo que Querofonte se lo ve a Sócrates y le dice, oye Sócrates, mira qué nos ha pasado. Hemos ido a ver a la pitonisa, hemos hablado con ella, le hemos hecho la pregunta de quién era el más sabio y nos ha dicho que eres tú. Pero tú de sabio parece ser que no tienes mucho. Y Sócrates contestó de aquella famosa manera que ya es historia. Pero si yo solo sé que no sé nada. ¿Quién era Sócrates? Sócrates era un ciudadano normal, que se dedicaba a pasear por la ciudad y a preguntarle permanentemente a la gente, oye, ¿tú qué te dedicas? Ah, pues soy alfarero, yo soy un maestro de alfarería. Ah, ¿y qué sabes hacer? Mira, pues sé poner el torno, sé poner la pasta, sé moverla, tal. ¿Sabes hacer esta figura? Sí, mira, tal. Empezaban a conversar, le hacía preguntas, hasta que hacía tantas preguntas que a un determinado momento el tornero, el alfarero, decía, oye, pues que no sé qué me estás preguntando, no sé qué contestarte. Y lo hacía con el alfarero, con el tornero, con todas las profesiones que se encontraba en su vida. Y Sócrates lo que decía es, la gente cree que sabe, pero en el fondo no es consciente de que no sabe. Y yo que intento saber y busco la sabiduría, me encuentro que no sé nada. Por eso él era el único que era sabio. Porque una de las características del sabio es aquel que sabe lo que sabe y que sabe lo que no sabe. Por eso Sócrates es uno de los primeros exponentes a los cuales podemos hacer referencia para empezar a darnos cuenta de que la sabiduría no es algo que podamos tocar, ni medir, ni saber exactamente, pero es algo que nos podemos acceder. Y primero de todo, hay que saber ser humildes para decir, yo no sé y quiero saber. Y eso es lo que Sócrates nos empezó a dejar. Sí, todavía no hemos definido la sabiduría, pero empezamos a acercarnos. Ya sabemos que Sócrates va a ser el primer gran exponente que nos va a dejar esa idea de, para la sabiduría hay que empezar por decir, yo no sé, pero yo quiero saber, y vamos a ver cómo se hace. Pero seguimos sin saber lo que es sabiduría. Ya sabemos algo, pero todavía no lo sabemos todo. ¿Vale? ¿Es el siguiente? Perdón, un poquito antes. Bueno. Adiós, por favor. ¿Qué es la sabiduría entonces? Sabemos que tenemos que ser humildes, sabemos que tenemos que trabajar, pero no sabemos lo que es la sabiduría. Y yo me encontraba bastante apurado porque no sabía definirla. Por tanto, voy a contaros una anécdota que me pasó a mí, que es verdad verdadera como la vida misma, como se suele decir, y que me sirvió para entender algo de lo que era la sabiduría. Hace bastantes años iba en tren, salía de una población. La verdad es que he intentado esta semana acordarme de dónde era y no lo he conseguido. Y cuando estaba saliendo de la población pasábamos por un sitio como el que acabáis de ver. Un sitio pues bastante barrio deprimido, lo que le queráis llamar. Y iba conmigo una persona a la que le tengo bastante respeto, mucha consideración. Y mientras pasábamos por esa zona yo le pedía, oye, ¿la gente vive aquí? Y todavía recuerdo la respuesta. No. La gente no vive aquí. La gente sobrevive. Y en ese momento entendí lo que es la sabiduría. Nosotros vivimos, o creemos vivir. Pensamos que tenemos casa, coche, mujer, hijos, hermanos, tíos, y con eso es suficiente, llenamos nuestra vida. Pero en el fondo no vivimos, sobrevivimos. Nosotros tenemos un cuerpo, lo podemos dominar. Tenemos pensamientos, sentimientos, emociones, somos dueños de ellas o ellas son nuestros dueños. Y lo más importante de todo, nuestra mente, que es cuando se pone a pensar y no se quiere dormir por la noche, empieza a dar vueltas, yo quiero ver esto, y le diríamos, vete de aquí y déjame tranquilo. Eso es la sabiduría, es el arte de saber vivir. No hay que conocerlo todo, no hay que saberlo todo, simplemente hay que, hombre, conócete a ti mismo y conocer las leyes de la naturaleza. Por tanto, si definimos la sabiduría como el arte de vivir, el maestro de sabiduría es aquella persona que conoce el arte de vivir, sabe transmitirlo y tiene discípulos. Y en eso sí que vamos a encontrar, ahora sí, posa, por favor, vamos a encontrar a ciertos maestros.
Bueno, esto es un poco la idea que yo busqué ayer para referir al tema del Tena. A la salida del Tena pues había un sitio parecido a este. Esto creo que estaba en, no sé si era en Filipinas o un sitio por el estilo. Claro, vivir aquí la gente no vive, sobrevive, ¿no? La siguiente, por favor. Es una favela, evidentemente ahí nadie puede esperar nada más que simplemente intentar llegar, como se dice vulgarmente, a la noche. La siguiente. Y también otra zona de estas deprimidas que veremos constantemente. Por eso, quizás lo que yo quiero traeros es esa idea, la siguiente, por favor. Es esa idea de que maestro de sabiduría es aquel que tiene la capacidad de, sabiendo todas las cosas, sabiendo dominarse, sabiendo entender la vida, transmitir esa forma de vivir. Pensad una cosa, todas las cosas materiales que tengáis las vais a perder el día que moráis. En cambio, todos los tesoros del alma los vais a llevar. Por tanto, el maestro de sabiduría lo que va a intentar es que nosotros empecemos a comprender la vida, saber qué leyes rigen la vida y poder actuar de acuerdo con ellas, ¿vale? Pero los maestros tienen algo muy importante, tienen un sentido del humor impresionante. De tal forma que son capaces de, sabiendo lo más importante de la vida, sabiendo que cometemos miles de errores, son capaces de enseñarnos con humor. Y he conseguido recopilar toda una serie de anécdotas de los grandes filósofos, de los grandes sabios, de los grandes maestros, para que como mínimo podamos, ponernos de buen humor, ¿vale? El primero de todos, ¿alguien sabe quién es este? Sócrates. Hay una anécdota que cuenta que Sócrates tenía por costumbre pasearse por todos los mercados en la época en la que vivía y se acercaba a todos los tendereros, miraba, oye, ¿que tú qué tienes? ¿Qué tienes? Miraba, pero nunca compraba nada. Siempre miraba. Un día, un comerciante, cuando la vio tan atento, tan dominando sus productos, se le acercó y le dijo, ¿quieres comprar algo? Y Sócrates dijo, no, solo estoy mirando. Y el tendedero dijo, pero sí, hay cosas importantes para la casa, bonitas, que valen la pena. Y Sócrates dijo, no. Y el tendedero dijo, pero entonces, ¿qué haces todo el día mirando por el mercado, mirando todas las cosas y mirando todo? Y Sócrates se le acercó y le dijo, estoy mirando la cantidad de cosas que no necesito para ser feliz. Así son estos grandes. Siguiente, por favor. Buda, evidentemente, unos grandes maestros de Oriente, que os dejó muchísimas enseñanzas. Pues yo encontré una que me gustó mucho, creo que es bastante ilustrativa. Cuentan que Buda estaba un día meditando, sentado al lado de un estanque, y se acercó un discípulo y dijo, maestro, ¿cuándo sabré si puedo adquirir la sabiduría, si puedo adquirir el conocimiento? ¿Cuándo sabré si estoy presto para poder empezar el sendero? Buda se levantó, cogió al discípulo, le dijo que le acompañara hasta el lado del lago, y cuando estuvo al lado del lago, cogió la cabeza y se la metió dentro del agua. El discípulo pensó que le estaban poniendo a prueba y no se inmutó. Dijo, a ver qué tengo que aprender yo, porque voy a trabajar yo. Dijo, ¿qué será? ¿Cómo tiene la iluminación? Y Buda lo aguantaba. Y él no se inmutaba. Dijo, yo al maestro no le voy a hacer según qué cosas. Pero claro, llega un momento en que te falta el aire, el instinto puede, el instinto aparece y aquel hombre empieza a revolverse. Que quiero saber que me falta el aire y Buda lo mantiene allí abajo. A ver qué pasa. Llega un momento y empieza a revolverse y cuando ya la cosa se pone ahí después de Buda lo coge y lo levanta. Buda dice, cuando estabas allí abajo, ¿pensabas en bellas mujeres? No. ¿Y pensabas en ricos manjares? No. ¿En qué pensabas? ¡En el aire! Y Buda le dice, cuando anheles la sabiduría tanto como el aire en este momento, entonces estarás preparado. ¿Verdad que es duro? Tales de Mileto. Se cuenta que Tales de Mileto un día andaba junto a su sirvienta, andando por el campo, preparando las cosas que querían hacer, tomando notas, etc. Tales, al parecer, no vio un pequeño hueco, un pequeño hoyo que había y se cayó al suelo. La sirvienta le dice, ¡ay, tales!
Si en vez de tener la cabeza en las estrellas lo tuvieras en el suelo, no te caerías y no te harías daño. Thales se levantó, ni se inmutó. Dijo, bueno, continuemos. Por la noche salió a las estrellas, comprobó las conjunciones, miró, tomó notas y previó que vendría en la próxima temporada una gran cosecha de aceitunas. Alquiló todos los molinos de viento que había y cuando llegó la cosecha obtuvo lo que nosotros llamaríamos pingües beneficios. Se fue a la sirvienta y le dijo, ¿lo ves cómo mirar a las estrellas también es útil? Hay que saber tener los pies en la tierra, pero también la cabeza en la tierra. Pitágoras. De Pitágoras se cuenta que un día estando en su casa trabajando, enfrescado en sus libros, haciendo sus notas y preparando sus clases, entró un sirviente corriendo. Digo, maestro, maestro, ¿se ha prendido fuego la cocina? Se levantó de la mesa, le dijo, de las cosas de la casa se encarga mi mujer. Y siguió trabajando. Sí, me parece absurdo, pero la sabiduría te lleva a valorar las cosas desde otro punto de vista. Supongo que luego cuando, si el fuego prendió, dijeron, venga, que ya no es cuestión de estar hecho. ¿Vale? La siguiente, por favor. ¿Alguien sabe quién es este? Diógenes. Diógenes de Laercio. Se cuenta que Diógenes vivía en un tonel porque había observado que no necesitaba nada más que un tonel para esconder su pudor. Incluso se cuenta que comiendo con un tenedor vio a un perro que no comía sin tenedor y se desprendió de su tenedor. Así son los grandes, dice. Bueno, se cuenta una anécdota de que estando en el mercado, cuando lo vendían como esclavo, le preguntaban, ¿y usted qué sabe hacer? Y dijo, yo sé mandar. Entonces, busca si alguien quiere comprar una. En fin. Así que no. Otro cuadro, sobre Diógenes también. Bueno, no está bien hecha la figura, pero quiere ser Alejandro Magno, porque voy a contar la anécdota de Alejandro Magno. Cuenta la historia que estando Diógenes sentado, tomando el sol en su tonel, se acercó a Alejandro Magno y le dijo, Diógenes, yo soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y la historia cuenta que Diógenes en esa postura le dijo, apártate un poco que me quitas el sol. Es decir, tenía conciencia de que no necesitaba nada más, aunque el gran Alejandro le ofrecía quizás una fortuna. Pero la leyenda o el mito de la enseñanza termina cuando al cabo de un par de días a Alejandro Magno, que iba con sus generales le preguntaron, Alejandro, ¿qué opinas de Diógenes? Y por toda respuesta Alejandro dijo, si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Si el gran Alejandro querría ser Diógenes, ¿qué es lo que debería enseñar Diógenes? La siguiente, por favor. Confucio. Ya estaba pensando en Buda, se me mira claro. Confucio. Confucio fue un hombre muy humanitario que enseñó sobre todo el respeto hacia las personas. Cuentan que un día se acercaron un par de discípulos y le preguntaron, Maestro, maestro, ¿cómo podemos hacer para servir mejor a los dioses? Se levantó y dijo, ¿a los dioses? Primero servid a los hombres, que luego ya serviremos a los dioses. Es decir, también hay que saber tener prioridades, hay que saber que quizás lo que tenemos que hacer primero es tener los pies en la tierra, ayudar, que luego tendremos tiempo siempre de pensar en los dioses. ¿Vale? Y con esto lo que quería enseñaros es que los maestros de sabiduría, aparte de ser grandes maestros en el arte de vivir, no son gente especial en el sentido de que viven en un mundo completamente aparte del nuestro, viven retirados en las montañas. Sí, es posible que de vez en cuando necesiten hacer esas cosas, pero fundamentalmente viven entre nosotros porque ellos lo que quieren es que nosotros mejoremos. Y eso solo pueden hacerlo estando en contacto con nosotros. Y fundamentalmente, como conocen la vida, las enseñanzas profundas, tienen esa capacidad de en lo cotidiano reírse, porque para ellos no tienen más que simplemente una anécdota en la vida, y ser capaces de transmitir
lo que es profundo, lo que es fundamental. Maestros de sabiduría ha habido muchos a lo largo de la historia, y desde esta escuela de filosofía, que incluso existe gracias a ellos, queremos hacer hoy una especial referencia a una persona. Elena Petrovna Hans von Blavatsky. Sí, el nombre es muy largo, y era más conocida como HPB o quizás solo Blavatsky. Blavatsky fue una mujer que nació en Rusia, nació según el calendario ruso el 12 de agosto de 1831, según nuestro calendario el 30 de julio de 1831, que es la noche de San Juan, una de esas noches mágicas donde, bueno, dicen que los dos mundos se conectan, que lo visible puede pasar a lo invisible a lo visible, etcétera, etcétera, y que ya nada más nacer, sus padres observaron que era una niña que tenía grandes facultades o grandes elementos psíquicos desarrollados. Podía hablar con nosotros, con otro mundo, etcétera, etcétera. Por desgracia, su madre falleció pronto, cuando ella tenía solo 11 años, y fue cuidado no por su padre, que como su familia estaba emparentada con la nobleza rusa, sobre todo con el zar de Rusia, el padre tenía obligaciones como militar, y prácticamente tiene que estar fuera de casa todo el tiempo. Con lo cual, dejaron a Blavatsky al cuidado de sus abuelos. Que sus abuelos tenían una casa con bastantes sirvientes, se dice que cientos de sirvientes. Supongo que no serían solo sirvientes, sino personal para mantener la casa, la finca, los terrenos, porque eran estas mansiones antiguas con cientos de áreas, de acres y de hectáreas para poder trabajar. La historia cuenta que Blavatsky, con estos poderes psíquicos, ciertamente de joven, que ya tenía bastante desarrollados, abandonó su casa para poder conocer el mundo. Cuando tenía 20 años, en Londres, estando ya viajando en Hyde Park, se encontró con una persona, con un maestro, que ella, durante las noches o los momentos de su vida en la que había estado en peligro, había notado la presencia de un ser que siempre había estado a su lado. Cuando lo vio en carne y hueso, lo reconoció. En el primer momento que se vieron, cuenta la historia, que no pudieron hablar, no pudieron comunicarse porque el maestro tenía que ir a hacer otras labores, pero que al cabo de poco tiempo se vieron, al cabo de un par de días. En ese momento, el maestro le comunicó a Blavatsky que ella tenía una facultad psicológica despierta, que los maestros la habían elegido y que su función era transmitir ese conocimiento, esa sabiduría, que Occidente estaba negando en este momento. Pensad que en aquella época, 1850, 1860, la época a la que me estoy refiriendo, la ciencia decía que no existía nada que no se pudiera medir o pesar, y que nada podía volar que fuera más pesado que el aire. Entonces, con esas premisas, la ciencia prácticamente venía a negar nada que no fuera físico. Y los maestros lo que trataban era de despertar a la humanidad para que se diera cuenta que había algo más que lo físico. Tras esa conversación, cuando ella tiene 20 años, el maestro le dice, bueno, hay que prepararse y hay que empezar a conocer el mundo. Prácticamente durante los 20 o 30 años siguientes, Blavatsky durante muchísimos años se dedicará a recorrer el mundo, ver las principales zonas esotéricas, los lugares donde ha habido cultos, donde ha habido escuelas, pues los puntos que quizás nosotros conocemos como más raros o extraños, Stonehenge y todas estas cosas. Probablemente Blavatsky, por consejo a sus maestros, las fue viendo, analizando, estudiando uno a otro. Sus biógrafos dicen que durante 20 años aproximadamente recorrió lo que serían unas 3 o 4 veces la vuelta al mundo. Pensad que estamos hablando de 1850-1870, es decir, que no había los coches modernos, ni había el AVE, ni había un avión. Blavatsky cuenta que para ir de Londres hasta Nueva York, en un barco tardaban, si no recuerdo mal, 6 semanas. Lo que ahora tardamos un par de horas, en aquella época eran 6 semanas. Y luego todos sus desplazamientos eran en animal, en burro, en caballo, en caravana, lo que queráis. Es decir, no había la facilidad que tenemos ahora. Por lo tanto, ella, cuando sus maestros le dicen lo que tiene que hacer, le dice, vale, yo lo voy a hacer, por amor a la humanidad y para poder ayudar y poder servir. Durante todos esos años ella se prepara, prácticamente se olvida de sí misma, tiene que pasar estrecheces, tiene que ser capaz de superar dificultades, tiene que viajar. Hay un libro que nos va a dejar ella escrita que se titula
Pues las cuevas y selvas del Indostán, donde ella narra en una tercera persona una serie de viajes que a poco que uno tenga sentido común, se puede ver que ella está escribiendo los viajes que ella hizo, las cosas raras que se encontró, porque por la India se encontró magos, chamanes, etcétera, etcétera, y a través de esos años ella se prepara a poder ser discípula de un maestro de sabiduría. Los últimos años los pasa en el Tíbet, adquiriendo al final de su conocimiento, para luego ya ir hacia Nueva York y encontrarse con el coronel Olcott. Pasa uno o dos, no parece, por favor, Tino. Esta es un retrato de Blavatsky, una otra, una otra. Vale. Ella se va a encontrar en Estados Unidos, creo que fue en Nueva York, con el coronel Henry Scott Olcott, más conocido como H.S. Olcott. La verdad es que para los nombres no tenían mucha imaginación, solo eran habilidades. Los dos van a ser los fundadores de una gran sociedad, la Sociedad Teosófica, que tenía por objeto volver a despertar a la humanidad, entender que la ciencia solo tiene respuestas materiales a las grandes preguntas de la vida y que la religión, que toda viene de una misma fuente común, tiene otras respuestas que combinadas ambas pueden servir para darnos la gran respuesta. Es decir, si tenemos grandes preguntas, queremos saber lo que hay que hacer en esta vida, una buena mezcla de ciencia y religión a través de la filosofía se obtenía la respuesta. Inicialmente Blavatsky obtiene un gran éxito, la Sociedad Teosófica alcanza grandes proporciones, en Estados Unidos llegan a muchísimos miembros, enseguida abren sucursal en Londres, de Londres pasan a bastantes países de Europa, saltan hacia la India, etcétera, etcétera. Pero, como pasa siempre, los científicos no estaban dispuestos a perder tan fácilmente el terreno que ellos habían adquirido. Blavatsky es objeto de un estudio, por decirlo de alguna forma, por parte de una sociedad londinense, la llamada la London Society for Psychical Research, es decir, una sociedad dedicada al estudio de los fenómenos psíquicos. Hacen un estudio y determinan, de forma falsa, y os explicaré por qué, que todo lo que Blavatsky movía, todo lo que Blavatsky enseñaba era falso, estaba sujeto a invento. Evidentemente, el ser humano, como solo le gusta ganar, eso significaba darle un verdadero estocazo a Blavatsky y a la sociedad teosófica. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta estar con una persona que es discutida, una persona que tiene mala prensa, que tiene mala fama. Blavatsky, de todas formas, ella continúa trabajando, continúa enseñando, continúa buscando la sabiduría, transmitir la sabiduría, que era al fin y al cabo lo que los maestros le habían pedido. Pero, para que nos hagamos una idea, cuando se ha publicado el informe, le hace mucho daño, pero en 1950, Blavatsky había muerto, la sociedad teosófica había pasado lo que había pasado, la sociedad londinense publica un informe diciendo: donde dije digo, digo Diego. Es decir, me equivoqué y fue sin querer. Pero la calumnia ya estaba lanzada y el daño ya estaba hecho. Con un gran problema. Blavatsky, en sus libros, La Doctrina Secreta, que son 6 tomos, Oasis sin velo, que son de las grandes colecciones que nos dejó, esto nos dejó esta señora para poder estudiar, para poder conocer la filosofía, para poder conocer la sabiduría. Ella decía que eran lo que le habían enseñado a los maestros y simplemente nos transmitía ese conocimiento. Aquí hace referencia, por ejemplo, a unos libros que se llaman los libros del Vizial, que todo el mundo negó que existieran y ella no podía probarlo. Pero ¿sabéis qué pasó cuando China invadió el Tíbet? Que encontraron una copia de los libros del Vizial. Qué curioso, ¿verdad? Entonces los científicos empezaron a pensar que quizás Blavatsky no estaba tan loca y que quizás sabía muchas más cosas. Y actualmente los libros de Blavatsky han sido estudiados por grandes científicos y están empezando a ser utilizados para la ciencia. Quizás ella no estaba tan loca y quizás nos dejó mucho más de lo que pudiera parecer. Hay una anécdota que a mí siempre me ha llamado la atención y es respecto a lo que pasaba en ese momento para que podamos entender. En la Doctrina Secreta se hace referencia a un libro, he copiado un texto de un libro, un párrafo de un libro, que solo existe el original en la Biblioteca Secreta del Vaticano. Según el Papa y sus 4 allegados, eso significaba que el guardián de la parte secreta de la Biblioteca del Vaticano se la había dejado a Blavatsky.
Con lo cual le llamaron a capítulo y le dijeron: usted aquí ha dejado el libro. Dijo que es imposible, que no ha pasado nada. Blavatsky escribió una carta a papá diciéndole: oiga, yo lo que he hecho ha sido, gracias a mi conocimiento, a través del mundo oculto, he acudido al libro en la parte esotérica, en la parte no visible, he sacado lo que necesitaba y por tanto lo he publicado. Yo no he entrado en el Vaticano, pero el Vaticano no la creyó. La historia me parece que termina porque, si no fue ajusticiado, como mínimo perdió su trabajo y fue defenestrado, ¿vale? Blavatsky, al final de su vida, en 1891, que fue el 8 de mayo, el día que falleció, por eso pues estamos ahí 12, pues ahora hoy, hace 4 días que se hizo el aniversario. Cuando ella se fue, nos dejó, como decía, la doctrina secreta Isis sin velo, y también nos dejó un pequeño gran libro. Eso tiene mucho conocimiento, una forma para la mente, pero este pequeño libro se titula La voz del silencio. ¿Sabéis a quién está dedicado? Está dedicado a los pocos. A los pocos. Es decir, la sabiduría, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede quererla, todo el mundo puede desearla, pero serán pocos los que consiguen llegar al final. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Blavatsky se dedicó 20 años de su vida a conseguir la sabiduría, y por eso al final lo pagó con su propia vida. Es decir, al final ella le había entregado todo lo que había hecho, sus derechos de autor están entregados a la humanidad, para que nadie pueda cobrar para hacer copias de la doctrina secreta, para que nadie pueda hacer nada con su conocimiento, porque él lo entregaba para la humanidad. Por eso los maestros, y Blavatsky fue uno de sus grandes ejemplos, nos han dejado lo mejor que nos pueden dejar. Nada material, pero todo lo necesario para que nosotros podamos ser mejores, entender la vida y no pasar por la vida sobreviviendo, sino viviendo y siendo conscientes de lo que hacemos. Por eso, esta escuela existe gracias a los maestros de sabiduría. Ellos nos abrieron la puerta y nosotros hemos tenido el valor de traspasarla un poquito para empezar a entender qué leyes rigen la vida y, sobre todo, qué podemos hacer para aprovechar mejor el tiempo. Yo os invito, si os ha gustado hablar de los maestros de sabiduría, si os ha gustado la sabiduría y, sobre todo, si os ha gustado el humor con el que se puede hacer la sabiduría, a que si queréis os apuntéis a nuestros cursos, os explicaremos muchas más cosas. Muchas gracias.